de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, versículo 12 en adelante. 11, vamos a ver, hay una parábola aquí. La parábola de las 10 minas, que era una moneda de aquel entonces, ¿no? Gloria a Dios. Antes de esto quiero contarle por qué llegué a esta palabra. Mire, íbamos con mi esposa en la camioneta, ¿no? Y íbamos transitando por la ciudad. Y en silencio, ¿no? Gloria a Dios. Y en ese silencio yo oraba en mi corazón. Quiero con todo mi corazón, guiada por el Espíritu Santo. Era: Señor, no permitas que los hermanos aflojen. Y tremendo porque era mi oración y venía a la memoria una carita, otra carita, gloria a Dios, ¿verdad? Y esa es mi oración y mi intercesión. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes saben que en muchas oportunidades hemos mencionado lo importante que es discernir los tiempos, reconocer los tiempos que vivimos. Y fíjense que los tiempos que vivimos son los instantes previos a la venida de nuestro Señor, su segunda venida, ¿no? Y es importante comprender que las instancias previas a la segunda venida de nuestro Señor será un tiempo de apostasía. Entonces, la apostasía no se manifiesta de la mañana a la noche. Apostasía es negar la fe o apartarse de la fe, ¿verdad? Entonces, eso no se manifiesta de la noche a la mañana. Eso es todo un proceso que el enemigo de nuestra alma promueve en el corazón de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Entonces, es muy, por eso usted tiene que saber que cuando usted está por aflojar, usted se da cuenta cuando está, o que ya empezó a aflojar, usted se tiene que despertar, gloria a Dios, porque el Señor lo quiere ferviente en su presencia y lo quiere a sus pies para fortalecerlo, para llenarlo de su Santo Espíritu. Pero hay momentos en donde tal vez esto ocurre y es interesante, esa era mi oración, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, yo oraba en mi corazón en esa dirección. Y en un momento, el pastor abre la boca. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y me dice: ¿te acordás de fulano de tal? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo no le voy a contar el nombre, usted quiere que yo le diga, pero yo no le voy a decir. Y digo: sí. Entonces, ella soltó una palabrita que me quedó dando vueltas, gloria a Dios, ¿no?
Y ella dijo, qué tremendo, porque hay momentos, ¿no?, en donde el diablo le gana la pulseada a los hermanos. Le gana la pulseada. Y yo cuando escuché pulseada me acordé de mi abuelo. Porque es una, no sé dónde la habrá sacado, pero es una palabra, ¿no?, que no es muy actual, no es muy del siglo XXI, ¿no? Gloria a Dios, pero tenés razón, gloria a Dios. Entonces me puse a pensar en el tema de la pulseada, de la pulseada y la pulseada. ¿De dónde salió la pulseada? Miren lo que dice aquí, en esta, yo lo busqué la definición de esto, ¿no?, o a dónde apunta, y dice, gloria a Dios, entre otras cosas, ¿no?, cualquier negociación entre partes cuando la situación está muy apretada. ¿La repetimos? Cualquier negociación entre partes cuando la situación está muy apretada. Eso es una pulseada, ¿no?, orientada hacia, ¿no?, al lado de los negocios, ¿verdad?, al lado de la negociación. Ahora, en base a esto, acompáñeme ahora sí a Lucas, porque en el capítulo 19, versículo 11, dice parábola de las 10 minas. Tengo la Reina Valera 60 aquí, que dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. ¿Dónde estaba? Cerca de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia. El Señor está cerca, hermano. Dice, y mire lo que dijo cuando está cerca. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso ocurría en aquellos días. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Usted, aquí está hablando del mismo. Usted recuerde que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a entregarse por todos nosotros, Él se despojó de toda su gloria, de toda su majestad, de su reino, y vino aquí en un cuerpo como el tuyo, como el mío, se entregó en sacrificio, cargó los pecados de la humanidad y llevó adelante el sacrificio divino por el cual nosotros hemos obtenido salvación, ¿verdad? Entonces, aquí cuando está hablando de un noble, ¿verdad?, que se fue para recibir un reino y volver, fíjese que él recuperó esa gloria. Él recuperó esa majestad, porque ascendió y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, fíjese que Él recupera esto y vuelve. ¿Cuánto están entendiendo esta parábola? Observemos esto. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Qué dice la palabra? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Hemos visto esta parábola en muchas oportunidades y hemos apuntado, lo hemos trasladado, lo vemos bajo el ángulo de repente de los bienes materiales, de aquello que el Señor nos ha puesto en nuestra mano, nos ha dado para conseguir, y hemos visto la importancia que tiene la multiplicación. Todo eso, pero yo quisiera que en este día pudiéramos ver esto desde otro ángulo. ¿Amén? No de los bienes materiales en sí. Aquí está hablando de minas, que era justamente el valor de una moneda, ¿no es cierto? Una moneda de aquellos días. Pero vamos a verlo esto desde otro ángulo. La pulseada que se da en la negociación. Usted sabe que mientras nosotros estamos recorriendo nuestro peregrinaje sobre esta tierra, hay una pulseada que no siempre identificamos. Esa pulseada, cuando se pone apretada, ahí estamos, ¿no? ¿No es cierto? Gloria a Dios. Y ahí hay un tire y afloje, ¿no es cierto? Hay un tire y hay un afloje, gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo se da esa pulseada? En el medio de la negociación. ¿Y el Señor qué nos dijo a través de esta parábola? Yo estoy cerca, pero mientras tanto negocien. Aleluya, gloria a Dios. Mientras tanto, amén, gloria a Dios. Entonces, hay una pulseada. Hay una pulseada que el enemigo de tanto en tanto nos gana. Amén. Pero ojo con esto,
porque tal vez nos puede llegar a ganar, porque Él es el padre de la mentira, Él te dibuja todo, y bueno, ¿no es cierto? Y te hace la psicológica, ¿verdad? Te trabaja por aquí, te trabaja por allá, te hace tropezar y te hace menguar en las fuerzas. Pero lo interesante de esto es que esa pulseada no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Hay una negociación, hay una pulseada que vamos a tener a lo largo de este peregrinaje, ¿verdad? Que tenemos que reconocer y que obviamente necesitamos prevalecer. Versículo 14, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Fíjense qué interesante. Cuando el hombre noble regresa, manda llamar a los siervos y le dice: bueno, a ver, ¿cómo te fue? ¿Verdad? Entonces, lo importante y lo que tenemos que rescatar de aquí es que muy pronto viene nuestro Señor y nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta de cómo nos fue en la pulseada, de cómo nos fue en la negociación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esto es muy... Pastor, quédate tranquilo que yo en las finanzas voy bárbaro, tenemos superávit. No estamos hablando de las finanzas, estamos hablando de otra negociación. No olvidemos que el enemigo es un mercader. Él llevaba adelante sus contrataciones desde la rebelión allí en el cielo. Amén. Entonces es un especialista. Amén. Es como el turco que pasa por tu barrio vendiendo. Amén. Entonces él sabe cómo engañarte. Gloria a Dios. Amén. Y sabe cómo venderte lo que no le vende a nadie. Gloria a Dios. Pero el tema es que hay una pulseada y esa palabra me quedó dando vueltas. Digo, Señor, acá hay algo, por favor. Cuando comienza el nuevo día, hay una voz amiga, el expreso de medianoche, nuestra cita en el dial. En el libro de Génesis, vamos al capítulo 31. Aquí encontramos una historia de un hombre, Jacob, que fue llamado por el Señor, obviamente, y bueno, conocemos a Jacob, aquel que de sus lomos salieron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y es interesante porque comenzó un proceso en la vida de Jacob. Te recordarán, él estaba juntamente con su hermano Esaú, ¿verdad? Y él arrebató la primogenitura, eso le trajo problemas con su hermano, tuvieron que poner distancia. Bueno, en esa distancia que pusieron, comenzó un tratamiento con Jacob, porque Jacob se había mandado la suya, había arrebatado la bendición, bárbaro, pero obviamente que tenía que cambiar Jacob. Había muchas situaciones que tenían que cambiar en la vida de Jacob. De hecho, era un engañador y tenía que transformarse, ¿verdad?, en un patriarca, como se fue transformado en un siervo de Dios. Miren lo que dice acá en el capítulo 31, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decía: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob, llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Gloria a Dios. Jacob llega justamente al campamento de Labán, quien se transformó en su suegro, ¿verdad? Él se enamoró de una de las hijas de Labán y conforme a las costumbres de aquellos días, él tenía que trabajar, había pactado con Labán, trabajar durante 7 años por ella. Trabajó 7 años que ni siquiera lo sintió, que fueron 7 años porque estaba enamorado. Cuando pasan los 7 años, su suegro lo engaña. Y en vez de darle a la que ella amaba, le dio la otra, gloria a Dios. La otra era bonita y esta era simpática. Entonces primero le dio la simpática que tenía lindos ojos, dice. Los ojos solos nomás, gloria a Dios. Y así estaba Jacob, el gran engañador siendo engañado. Entonces
Qué tremendo, tuvo que trabajar otros 7 años más. Ay, Señor amado. Bueno, usted más o menos conoce la historia de Jacob, ¿verdad? Es para refrescar un poquitito la memoria. El hecho es que lo que podemos ver en estas instancias de la vida de Jacob es que algo ya tenía que cambiar, ¿verdad? Y más adelante encontramos el título en donde dice tretas de Jacob y tretas de Labán. Entonces ahí vemos una pulseada que justamente tuvo Jacob con Labán. Una figura de lo que a nosotros nos puede pasar y no nos damos cuenta. Pero volvamos aquí. En esa pulseada que tuvo que vencer, lo interesante es cómo venció. Capítulo 31, versículo 6, dice la palabra del Señor. Mire. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. ¿Cómo le sirvió? Con todas sus fuerzas. ¿Las fuerzas de él o del Señor? Las fuerzas de él. Sigamos. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía sí, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía sí, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Está hablando del color, ¿no es cierto? El color de las ovejas. Sí. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Fíjense qué interesante esto, gloria a Dios. Él llegó a un acuerdo con su suegro, porque su suegro le cambiaba el salario, siempre lo perjudicaba, ¿verdad? Y él quería independizarse, ¿no es cierto? El hecho es que en los días en que Jacob conoce a la hija de Labán y se suma a la familia y demás, no había varones en la casa de Labán. Y las mujeres no podían heredar. Entonces, la intención de Labán era retener a Jacob, ¿verdad? Para que él, ¿verdad?, se espose con sus hijas y pueda heredar y llevar adelante la descendencia. Entonces buscaba por todas maneras retenerlo. Ahora, lo interesante es que en un momento Jacob ve que el semblante del suegro no era el mismo, ya lo estaba mirando medio mal. Pero ahí ya menciona a los hijos también. Entonces ahí es donde aparecen hijos de Labán. Entonces cuando aparecen los hijos ya no era necesario Jacob, ¿verdad? Pero estaba allí. Y había una pulseada, había un tire y afloje, ¿verdad? Entonces lo perjudicaba económicamente. Entonces en ese momento Jacob, después de este sueño, después de esta revelación de parte del Señor, llega a un acuerdo con su suegro. Y le dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. No discutamos más por el salario, ¿verdad? Yo desde que estoy aquí, vos prosperaste, fuiste bendecido, bárbaro. ¿Hasta cuándo yo voy a trabajar para vos y nunca para mí? Ese fue el planteo que le hizo Jacob. Entonces llegó al acuerdo de decir, bueno, las ovejas, el ganado, ¿verdad?, que nazca a medida que se va reproduciendo y sean manchados, tengan todos sus manchas, sus listas, sus rayas. Bueno, esas van a ser para mí y las demás para vos. Y esto le gustó a Labán, porque Labán, ¿qué hizo? Labán se agarró las mejores, las apartó, ¿verdad? Y bueno, entonces dice, mi ganado se va a reproducir de manera mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque van a ser las mejores y voy a tener yo más ganado que él. Entonces, esto es bien tremendo. Mire lo que hizo Jacob, míreme. Versículo 11. El ángel, luego que oró al Señor, le dijo en sueño, o estaba soñando, le dijo, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un compromiso, un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ustedes saben que esto es tremendo. Vemos que esta estrategia, ¿verdad?, de los animales manchados, era una estrategia divina, porque en ese sueño el Señor se lo mostró, ¿verdad? Ahora, no olvidemos que Jacob iba luchando en su vida.
entre pelear la pulseada con sus propias fuerzas y dejar que Dios intervenga. Aquí interviene el Señor y le da la estrategia. Pero no obstante eso, Él actúa de manera personal, podríamos llamarlo de esa manera, y lleva adelante una estrategia similar a la del sueño, ¿verdad? Pero no exactamente. El sueño fue de esta manera y Él tenía que haber descansado en el Señor. Sin embargo, Él conocía de ganado, Él sabía, ¿verdad? Y tenía algunas técnicas justamente no solamente en el pastoreo, sino en el hecho de la reproducción y demás, de cómo reproducir el ganado y demás. Entonces, fíjense, versículo 8. Él decía así: los pintados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas eran listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Esto se lo dijo a sus mujeres. Ahora, hay una técnica del hombre, ¿no es cierto?, que es en definitiva una teoría, tampoco hay una certeza en un 100%, a lo que hoy se le llama la teoría del acondicionamiento prenatal por medio de impresiones visuales. Pero ¿en qué consiste esto? En el momento de concebir, dice que estaban allí los abrevaderos donde venían los animales a beber y demás, y donde se apareaban. Entonces él empezó a cubrir todos esos lugares donde ellos se acercaban para aparearse y para beber con ramas, ¿verdad?, que le quitaba la corteza y tenían rayitas y tenían manchas y demás. Entonces eso, mientras concebía, la hembra mientras concebía veía justamente ese paisaje, podemos llamarlo así, y esto decían que influenciaba o influía en el hecho de la concepción luego. Entonces fíjense, esto no era así, porque en realidad lo que pasaba acá es que Dios le dio la estrategia y era Dios el que comandaba y dirigía toda esta operación que le dio éxito a Jacob. Pero, ¿qué quiero destacar con esto? Quiero destacar que Jacob todavía luchaba con sus propias fuerzas. Él buscaba la manera de tener su estrategia para que las cosas se le den. Y a veces nos encontramos nosotros de esa manera, buscando nuestras propias estrategias para poder lograr las metas que queremos alcanzar, o que a lo mejor hasta el Señor nos habló de esas metas. Entonces, hay momentos que Dios te dice, bueno, yo te prometo esto, yo te veo aquí, te habla proféticamente, te muestra una visión, te muestra un futuro, y vos decís amén, gloria a Dios, y empezamos a buscar las distintas alternativas o estrategias para alcanzar lo que Dios nos prometió o lo que ya puso en nuestro corazón. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es buscar a Dios para que en su momento Él nos dé la estrategia para poder lograr la victoria. ¿Cuánto están entendiendo esto? Es muy, pero muy importante que aprendamos de la historia de Jacob, ¿verdad? Él en su pulseada, yo creo que de alguna manera lo alargó la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le costaba cambiar algunas situaciones que ya eran parte de su vida y necesitaba despojarse de eso para poder vivir la nueva vida que Dios tenía y basándose en las estrategias y en la dirección que justamente Dios le daba. ¿No están entendiendo esto? Nosotros podemos ver en la vida de Jacob que él tuvo una pulseada con Labán, una pulseada que finalmente el Señor le dio victoria. Recuerdan que la historia de Jacob dice que, bueno, finalmente pudieron desligarse de su suegro y emprendieron el camino de regreso. Dice que el suegro se había ido a reunir ovejas, no sé dónde estaba trasquilando, dice la Biblia, trasquilando, y en ese momento él aprovechó para con su ganado, con su familia y demás, y sus siervos y todos, irse de la tierra de Labán. Entonces cuando Labán llega ve que no estaba más y se fue. ¿Pero cómo se fue? Y es tremendo porque de última, bueno, ya había tenido sus hijos, bueno, ya digamos que de alguna manera estaba solucionado el gran problema que Labán tenía, que tenía solamente hijas y las hijas no heredaban. Pero es tremendo porque dice que una de estas hijas, cuando se va con Jacob, se lleva los ídolos de su padre. Y esos ídolos, ¿no? Esos ídolos eran ídolos de barro, o sea, no. ¿Para qué quería eso? Pero la tradición en aquellos días llamaban a estos ídolos terafín. Y esos terafín tenían que ver justamente con la heredad. Entonces, qué tremendo. Cuando ella se va, se lleva
al ser mujer no podía heredar conforme a la costumbre de aquellos días. Al llevarse esos ídolos, dice, bueno, yo me llevo esto porque me aseguro mi heredad. O sea, porque todavía también ella de alguna manera estaba luchando con sus propias fuerzas y luchaba contra lo que no podía luchar porque no le correspondía conforme a las costumbres de aquellos días. El hecho es que, bueno, la cosa, el desarrollo de sus vidas siguió adelante. Finalmente hubo distancia entre Labán y Jacob. Pero esa historia continúa. La historia de Jacob continúa. Y a mí me llamó mucho la atención porque durante mucho tiempo, vos te acordarás, Marce, que utilizamos la Biblia de Estudio Thompson. En la Biblia de Estudio Thompson hay un gráfico sobre la vida de Jacob. Es un gráfico de subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Cómo se fue desarrollando la vida de Jacob. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que en la vida de Jacob a veces estaba arriba, otra vez estaba abajo. Y otra vez levantaba y otra vez bajaba. El engañador que tenía que dejar de ser engañador para transformarse en un verdadero siervo de Dios, ¿verdad? Para que Dios le cambie el nombre. Entonces, vemos que en ese desarrollo de la vida de Jacob, bien lo podemos trasladar a nuestra propia vida. Que se nos dan altibajos, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿Por qué? Porque nos resta todavía madurar, nos resta crecer en confianza para con Dios. Tenerle confianza a Dios, creerle con todo nuestro corazón. Entonces hay todo un desarrollo en nuestra vida. Y mientras se está dando esa pulseada, la cosa a veces se complica. ¿Por qué pulseada? Pulseada porque tiene que ver con el pulso y con la muñeca, ¿no es cierto? ¿En dónde va la pulsera? ¿Algunos llevan adentro una pulseada alguna vez? En lo natural. Cuando vos tenés a tu contrincante ahí, vos podés sentir el latido del corazón del contrincante, el pulso. Y eso tiene que ver también con la composición del nombre. Entonces, fíjense que hay momentos en donde si la pulseada se extiende, si la diferencia de fuerza no es muy significativa y está pareja la cosa y hay un tire y afloje, se puede experimentar y sentir cuando los latidos comienzan a avanzar cada vez más, cuando las fuerzas también se empiezan a agotar. Bueno, todo esto si lo trasladamos a lo espiritual es más o menos algo similar, algo simple. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en esa pulseada, en ese tire y afloje. Satanás nos miente, nos engaña, trabaja con nuestras emociones, trabaja con nuestros sentimientos, trabaja con nuestra alma y trabaja con la mentira. Entonces, hace un combo, ¿no? Y atacando nuestra alma, haciendo que la mentira reine en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, nos hace vivir una vida que no es la que tenemos que vivir. Él es el padre de la mentira. Entonces, es el campeón de la ilusión. Y nos hace vivir muchas veces una mentira que hasta la terminamos creyendo y nos apropiamos de esa mentira y hay gente que vive toda la vida esa mentira. Entonces, tenemos que comprender que en esta pulseada que vamos a seguir teniendo, porque fíjese, Jacob pulseó con Labán, pero después le quedaba su hermano, luchó con el ángel, o sea que vemos 3 pulseadas acá, ¿no es cierto? En 2 de ellas, en la de Saúl y en la de Labán, el Señor lo asistió, y la otra fue directamente con el Señor, y en la pulseada con el Señor, perdió. No, pero dice que venció, dijo el ángel. No, pero definitivamente perdió, porque le tocó el encaje. O sea, la publicidad se terminó cuando soltó las fuerzas y atacó el encaje de su muslo, y ahí ya la cosa terminó. Entonces, ¿perdió o no perdió? ¿Quién se le puede ocurrir que le vamos a ganar una pulseada a Dios? Es imposible. Entonces, él perdió, pero al perder con Dios ganó. Por eso el Señor lo menciona como haber tenido victoria en esa lucha con el ángel en Peniel. Porque cuando nosotros perdemos con Dios, en definitiva estamos ganando. Cuando nosotros bajamos los brazos y dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas para que actúe Dios en nuestra vida, ahí viene la verdadera ganancia. Y ahí viene la verdadera victoria en esa pulseada. Entonces, viendo el desarrollo de la vida de Jacob, vemos que él, peleando y llevando adelante la pulseada con Labán, seguía actuando muchas veces con sus propias fuerzas y sus propias estrategias. El Señor lo ayudó, pero vaya a saber si él no pensó que fue parte de su estrategia y su conocimiento de reproducción de ganado. Amén. Porque vaya a saber los pensamientos que todavía tenía, ¿verdad? De hecho, cuando se vio a punto de enfrentar
a su hermano, el miedo lo invadió. Y otra vez usó de algunas estrategias, porque le envió regalos, ¿no? Envió un contingente allí que lo encuentre por el camino y le dé regalos para luego enfrentarlo. Lo quiso ablandar al hermano, y el hermano ya estaba ablandado por el Señor, porque el Señor ya había tratado con Esaú, ya tenía su corazón predispuesto a poder abrazar y recibir a su hermano. Sin embargo, él siempre buscaba esas maneras. Ahora, llega un momento en donde lucha con el ángel, lucha con el Señor. Amén. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque es ahí donde le cambian el nombre. Es ahí donde realmente todo cambia. A partir de esa lucha, a partir de esa pulseada, en donde tuvo victoria al perder, pero tuvo victoria, hermano, donde fue vencido por el Señor, él comenzó a caminar de otra manera. Amén. Y claro, empezó a cojear. Pero eso tiene que ver con el hecho de caminar de otra manera, no como caminaba antes. Si todo esto lo volcamos a nuestra vida hoy, fíjense que la pulseada es en el desarrollo y en el peregrinaje de toda nuestra vida aquí, ¿verdad? En donde el enemigo estará allí haciendo fuerza. ¿Para qué? Para que nosotros aflojemos. Vamos a ver Mateo 15, versículo 32. Mire lo que dice la Biblia aquí. Jesús alimenta a 4.000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mire. Analicemos esto un instante. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, teniendo compasión de nosotros, ¿verdad? Hacía 3 días que estaban con el Señor, no tenían que comer, entonces no quería enviarlos en ayunas, gloria a Dios. Y no quería que estuvieran en ayunas, que no tuvieran alimento. ¿Por qué razón? Porque en el camino podían desmayar. Si esto lo trasladamos a nuestra vida, no podemos ver solamente esto como la multiplicación en lo material. Que podemos aplicarlo, no es que no se aplique en lo material, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros estamos frente a estos versículos, lo asociamos instantáneamente a la multiplicación de lo material. Pero nuevamente les pido que podamos verlo bajo otro ángulo, ¿verdad? Y estamos hablando del alimento que en el camino necesitamos de parte del Señor. ¿Cuál será ese alimento? Si Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, la palabra del Señor, hermano mío, es el alimento que nosotros necesitamos. ¿Saben para qué? Para no desmayar, para no bajar los brazos. No sé si soy claro con esto. Entonces, es muy importante que comprendamos que si no nos congregamos, hermano mío, y no hay palabra en nuestra vida, la cosa se va a complicar. ¿Saben por qué hay tanta lucha para congregarse? ¿Por qué te pasa todo de última cuando estás por salir a la iglesia? Se te viene esto, se te viene lo otro, aparece este problema, aparece lo otro. Justamente por esto. Justamente porque el enemigo pretende que nosotros no tengamos alimento. No, pero yo me quedo en casa y leo la Biblia. Pero la unción que se mueve en la casa de Dios, a través de la palabra, cuando yo estoy en la casa del Señor y me desenchufo, porque a veces escucho la radio, escucho la palabra, pero sigo cocinando, sigo trabajando, tengo abierto 2 páginas, 2 pestañas, ¿no? en la compu y hago otra cosa, y reviso esto y reviso aquello. Cuando estoy en el templo, estoy bajo la unción del Espíritu Santo. Hay una unción que se está moviendo, hay una unción que derrama la palabra. Y el oír esa palabra empieza a despertar la fe, empieza a activarnos de manera especial. Entonces es muy importante, esto es lo mismo. Cuando alguien come despacito, tranquilo, ¿no es cierto? ¿Cómo le aprovecha la comida? De una manera. Cuando uno come apurado, rápido, al copetín el paso, así nomás, y bueno, a veces cae pesado. Pero entonces fíjense, ¿saben cuándo nos cae pesada la palabra? Cuando la comemos apurado. A veces hasta venimos a la iglesia y decimos que termine, pastor, que me tengo que ir, tengo los ravioles, dejé el agua en el fuego. Entonces había un problema en el camino, podían desmayar, podían bajar los brazos. ¿Por qué razón? Porque hay una pulseada en el camino. Y esa pulseada tenemos que ganarla con las armas del Señor. ¿Cuánto entienden esto? La Iglesia Refugio de Paz tiene una invitación especial para vos. Todos los martes y jueves
A partir de las 18 horas, nos reunimos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, ex 163. Continuamos con más de El Expreso de Medianoche. Génesis 32, versículo 1 y versículo 2 también, gloria a Dios. ¿Usted sabe cuántos años estuvo Jacob en Harán, que era la tierra donde estaba Labán? 20 años. 20 años estuvo en Harán. Dice la palabra del Señor, versículo 1 y versículo 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Amén. El título de esto es Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. En el desarrollo de su vida en Harán, aún en el encuentro con Esaú, lo que el Señor estaba haciendo con Jacob era justamente probar esa firmeza de espíritu. Ahora, muchos confunden esfuerzo o firmeza con fuerzas naturales. Y esto no es así. Pero sí hace falta fuerzas y esfuerzo. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Hay que esforzarse o no hay que esforzarse? Hay que esforzarse. ¿Qué le dijeron a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Cuando el Señor nos dice esfuérzate y sé valiente, no está hablando de nuestra fuerza de voluntad. No está hablando de la garra que le podemos poner a la cosa. No. Es más, en muchas oportunidades nosotros creemos que es así y avanzamos con nuestras propias fuerzas. Después nos damos cuenta que no funciona. Entonces, tenemos que comprender esto. Jacob, como vos y como yo, necesitaba firmeza de espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que la pulseada seguía adelante. Y la pulseada sigue, hermano. Si usted afloja en la pulseada, chao, gloria a Dios. Amén. Entonces, es muy importante no luchar con nuestra fuerza porque ¿quién le va a ganar al diablo? Si nosotros pensamos que le vamos a ganar al diablo, estamos equivocados. Al diablo no se le puede ganar con nuestras propias fuerzas, pero sí se lo puede derrotar con la fuerza del Señor. Entonces, es muy importante no luchar con nuestras fuerzas. Y vamos a ser ejercitados de alguna manera hasta que podamos entender esto, hasta que se revele en nuestro corazón esto, y luego podamos ponerlo por obra. Analicemos un poquito esto. A medida que somos ejercitados en esta área, vamos a estar por ahí. ¿Amén? Ahora sí, cuando estamos por ahí, nosotros decimos, uy, chao, pierdo. ¿Amén? No, momentito, porque se pueden agotar mis fuerzas, las tuyas, pero se activan las del Señor. Amén. Génesis 33, mire, gloria a Dios. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 1 en adelante. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Este es el encuentro entre Jacob y Esaú. Fíjense, lo notable de esto es que se restaura esa relación, porque el Señor intervino, pero luego hubo que tomar una decisión. Estamos hablando de Jacob, ¿verdad? Luego de haber sido restaurada esa relación del pasado con su hermano, lo abrazó, lo besó, gloria a Dios, pero de aquí en adelante yo no puedo seguir caminando como vos. Entonces es interesante esto, ¿no? Porque en la decisión de Jacob era seguir los designios del Señor, los planes del Señor. Pesaban más que a lo mejor sus afectos o lo que su corazón le dictaba, porque había restaurado su relación con su hermano, que era una bendición grande. Lo interesante de este capítulo 33 es que viene después del 32, ese chocolate por la noticia, ¿no? Pero espera. En el versículo 22 del capítulo 32 tenemos las instancias donde Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y lo interesante lo vemos aquí, en el versículo 26 en adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y dijo, déjame,
porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pulsió con Dios, pulsió con los hombres. O sea, tuvo unas cuantas pulseadas. Amén, gloria a Dios. Pero fue vencedor. Amén. Y eso es lo que espera el Señor, que nosotros en esa negociación obtengamos victoria. En esa pulseada obtengamos victoria y no seamos derrotados. Fíjense que le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, ¿verdad? Entonces, de alguna manera le estaba diciendo: vos ya no sos más Jacob a partir de estas victorias que tuviste en estas pulseadas, y te transformaste en un israelita. Amén. Si esto lo trasladamos a nuestra vida, cuando nosotros obtenemos victoria en esas pulseadas, el Señor nos transforma en israelitas espirituales, hermano. Y es muy importante esto. Vamos a Mateo, capítulo 11. Aleluya. Y veamos el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violencia, lucha, violentos, esforzados. Amén. No está hablando de violencia física, no está hablando de fuerza física, de nuestras propias fuerzas, no. Sino que está hablando de nuestro accionar en el espíritu mientras tenemos la pulseada. Entonces, cuando el Señor te dice: fuérzate y sé valiente, ¿qué te está diciendo? Te tenés que transformar en un luchador, en un Israel espiritual. Amén. En aquel que luchó y venció. Amén. En aquel que no se dejó vencer, no aflojó, no se apoyó en sus propias fuerzas en medio de la pulseada, sino que se respaldó en el Señor. Y de esa manera obtuvo la gran victoria. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque hay un versículo, a ver. Acompáñeme a Apocalipsis, capítulo 2, al comienzo nomás de Apocalipsis. Vamos al versículo, gloria a Dios, mire. Qué lindo es el Señor, hermano. Versículo 26, ¿qué dice? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto no es en esta vida. ¿Amén? Esto es en la venidera. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque el que venciere, el que se transforme en un israelita vencedor, amén, a ese el Señor le va a dar autoridad sobre naciones. Es impresionante. Y fíjense, si analizamos un poquito la vida de Jacob, de los lomos de Jacob, ¿qué salió? Israel, las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. ¿Y cuándo? Qué tremendo, ¿no? ¿Usted se dio cuenta cuándo se desató ese futuro con todas las tribus de Israel? Después del nacimiento de José. Gloria a Dios. Nace José y José es llevado, usted conoce la historia de José es llevado en un proceso, gloria a Dios, del cual no nos vamos a meter hoy porque si no lo hacemos muy largo, pero a partir de ese momento se empezó a desatar todo el futuro. Simplemente llegó Benjamín luego. Amén. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermano mío, que hay un proceso en la vida de todos nosotros, hasta José. Y José, hermano mío, es ese hijo que llega en la vejez, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que ese proceso se fue desatando, el Señor fue multiplicando, fue trabajando con nuestra vida hasta un determinado momento. En ese determinado momento está todo preparado para que se cumpla el buen propósito que ya el Señor de antemano tenía preparado con Jacob. Y Jacob tuvo sus pulseadas, gloria a Dios. Y después el Señor lo multiplicó, lo bendijo, hermano mío. Y hoy estamos hablando de Él. Porque el Señor trató con Jacob. Hubo pulseadas de Jacob. Hubo pulseadas de Isaac. Hubo pulseadas de Abraham. Todos los patriarcas tuvieron sus pulseadas. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo su pulseada.
Ay, ay, ay. Entonces, si ellos tuvieron su pulseada, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre en el tiempo final? El enemigo le está ganando a muchos la pulseada, porque no se dan cuenta que tienen una pulseada. O sea, si vos te anotás en una competencia de pulseada, se supone que ya tenés que saber que va a tener que hacer fuerza. La va a tener que pelear, gloria a Dios. Pero a veces nos encontramos en una pulseada en donde ni siquiera nos damos cuenta, en donde perdemos y no nos causa nada, porque es un mes total, no sé yo. Parece como que fuera por deporte nomás la cosa, y acá se nos va la vida, porque es una cuestión de vida o muerte. Nos hace exagerado. Es que no exagero, porque estamos hablando de vida espiritual o muerte espiritual. Entonces nos podemos encontrar frente a una pulseada y no le damos la importancia que realmente tiene, y el enemigo nos termina ganando. Ahora, usted sabe que en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, hay un momento en que aparece la primera pulseada, o tal vez la segunda, o la tercera, vaya a saber cuántas más tengamos que enfrentar, ¿verdad? Y si no las identificamos, el diablo te gana la pulseada. ¿No están entendiendo esto? Entonces es muy importante, es muy importante. ¿Sabe qué? Yo el otro día estaba viendo campeonatos de cachetadas. Y gloria a Dios. Y yo le contaba a la pastora, ¿sabe qué? Me entusiasmé con esto porque, ¿no? Buscando la pulseada, encontré el campeonato de cachetadas. Entonces está uno allá, el otro acá. Entonces el que está ahí, y lo mide, ¿no es cierto? Lo mide. Hasta que finalmente, le da, ¿no es cierto? Y el otro queda medio así, bueno, hasta que se cae alguno, ¿no es cierto? Uno es vencedor. Entonces yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque el Señor permite que tengamos pulseadas, pero en realidad tendría que permitir que nos den cachetadas, para que nos despierten y nos demos cuenta que es una competencia. No sé si es una competencia, pero es un desafío que tenemos por delante. Es un desafío. Entonces, que el Señor nos dé ese cachetazo para despertarnos, hermano. Nos tiene que despertar. Este tránsito por esta tierra no es lo único que hay. No es lo único que hay. Lo mejor está por venir. Pero lo que pase acá, en nuestras pulseadas, va a tener incidencia allá. Entonces es tiempo de despertarnos de este sueño profundo y no dejar que el enemigo nos siga cacheteando, iba a decir, nos siga ganando la pulseada. Amén, gloria a Dios. Entonces fíjense, hermanos míos, nosotros tenemos 3 reuniones semanales. ¿Y el día y la semana cuántos días tiene? 7. Ya vamos en desventaja. Si encima decimos, y 3 son muchos, más vale voy 1. Bueno, ponele 2. Vamos a cerrar en 2, ¿no es cierto? Ponele 2, gloria a Dios. 2 contra 7, seguimos en desventaja. Seguimos en desventaja. Necesitamos el alimento, necesitamos el pan de vida, necesitamos fortalecernos. Porque ¿sabe qué? La pulseada está. La pulseada sigue. ¿Amén? Y es por eliminación la cosa. El campeonato sigue y quedas eliminado en el medio del camino. Gloria a Dios. Entonces es muy importante no pelear con nuestras fuerzas y dejar que nos llene de su fuerza. No te vayas. Seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el Expreso de Medianoche. Busquemos Mateo 11:12 nuevamente, por favor, que tenemos que grabar en nuestro corazón esta palabra, hermano, gloria a Dios, que obviamente tenemos que entender y que es muy importante que la podamos entender. Dice la Biblia, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, gloria a Dios, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Qué interesante es esto. Tal vez alguien puede decir, mira, pastor, y bueno, pero no sé, a lo mejor vos podés, pero yo no puedo. Mire. Qué importante es entender de que aquí no habla de violencia física ni de fuerzas naturales, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tal vez podemos sentirnos desmayar en algún momento. Podemos sentir que las fuerzas se agotan, ¿verdad? Pero no es con nuestra propia fuerza que vamos a lograr la victoria, sino con la fuerza del Señor.
Por eso que si las fuerzas fueran naturales, a ver, comeríamos espinaca, iríamos al gimnasio todo el día, sacaremos músculo, ¿verdad? Pero no son fuerzas naturales. Haríamos fierros. Gloria a Dios. Pero no se trata de eso. Se trata de recibir el alimento que nos mantiene. Desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora: el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Es muy importante. Estás bajando los brazos, es tiempo de despertarse. Te estás quedando, te conformás con tener un poquitito de fuerza, un poquitito de valentía. No te conformes. No te conformes, porque las pulseadas siguen. Y si venciste en un nivel, vas a tener que vencer en otro nivel luego. El que llega es más fuerte. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué vas a hacer con los que vengan a caballo? Dice el libro de Jeremías. Esto nos habla de estar preparados, de estar nutridos de la palabra de Dios, de la unción de su Santo Espíritu, de tal manera que podamos enfrentar esos momentos decisivos muchas veces. No importa la fuerza que podamos tener en lo natural, no te respaldes en tu fuerza, no te respaldes en tu sabiduría. Vamos a dejar que el Señor nos sorprenda. Vamos a dejar que el Señor nos sorprenda. Aleluya. De hecho, cuando el Señor alimentó a esos miles, no lo hizo de una manera convencional, lo hizo de una manera milagrosa, sobrenatural. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, recibimos tu palabra, esa palabra fiel y verdadera, Señor, y confiamos con todo nuestro corazón, no en nuestras fuerzas. Confiamos en ti, Señor. Confiamos, Señor amado, que serás tú derramando de esas fuerzas tan necesarias, de ese espíritu de valentía para poder avanzar hacia la victoria. Gloria a Dios. Pero hoy todos unidos en tu bendito nombre, delante de tu presencia, no rechazamos, al contrario, no rechazamos el hecho de que hace falta ser valiente, hace falta ser decidido, hace falta esfuerzo, no en la carne, no en tus fuerzas naturales, pero sí para ser decidido. Cuando Dios te habla, cuando Dios dirige tus pasos, esa firme decisión de no abandonar, de no bajar los brazos. En tiempos de apostasía generalizada, el Señor está buscando hombres y mujeres de fe que se pongan de pie, que avancen hacia la victoria, porque el reino de los cielos desde los días de Juan sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los valientes, los esforzados, los decididos. Decirle: Señor, ese soy yo. Ese soy yo, Padre amado. Así estaba Gedeón, ¿recordás esa historia? Y el Señor le dijo: varón esforzado y valiente. Y su actitud no era esa justamente. Pero el Señor lo veía el producto terminado en él. Aleluya, aleluya. Con tus fuerzas y esa ayuda preciosa, no vamos a desmayar, Señor. Seguiremos avanzando, seguiremos recibiendo de esas fuerzas. No vamos a bajar el brazo. Gloria a Dios. El enemigo quiere actuar en nuestra vida, haciéndonos menguar, para que podamos desmayar y torcernos ese brazo. El sistema de este mundo quiere torcerte el brazo, mi hermano. El sistema de este mundo quiere torcerte ese brazo para vencerte. Pero desde los días de Juan, aleluya, desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre esa violencia. Vamos a llenarnos de Santo Espíritu y vamos a avanzar en victoria, porque la victoria es de Él, no nuestra. Pero vamos a disfrutar de esa victoria, amado Señor. Inunda de tu Santo Espíritu a tu pueblo. Inunda de tu Santo Espíritu a mi hermano, a mi hermana. Fortalécelo de manera especial. Señor, que descienda ese vigor del cielo, inunde su corazón. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. Extende tu mirada hacia adelante.
dejes amedrentar por todo lo que pasa a tu alrededor. Extende tu mirada hacia adelante. Allí está el Salvador, allí está nuestro Señor. Él está abriendo paso, está abriendo caminos donde no hay camino. Está abriendo oportunidades donde vos no las ves. Gloria a Dios. Y hoy estamos frente a una gran oportunidad. Si levantamos nuestra mirada de esta tierra, si levantamos nuestra mirada del sistema de este mundo, del dolor que causan las dificultades, Señor, las injusticias, los dolores, si levantamos nuestra mirada al cielo, vamos a poder recibir de lo alto esa fortaleza. Vamos a poder recibir esa fortaleza para avanzar hacia una victoria segura, porque Él es el victorioso. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Recibimos el pan de vida, recibimos la fortaleza, recibimos las fuerzas nuevas y no desmayaremos. Vamos a avanzar hacia la victoria. No nos vamos a apoyar en nuestra propia prudencia. No vamos a creer que todo lo vamos a lograr así nomás. Al contrario, vamos a depender más de ti. Te vamos a buscar más y más. Me voy a congregar más y más. Decíselo al Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a tu pueblo. Bendigo a cada varón, a cada mujer de fe que tú trajiste a tu casa hoy, que nos escuchan a través de internet, a través de la radio. Te ruego, Señor, que una unción de fortaleza se derrame ahora, amado Señor, sobre tu pueblo. Y que tu pueblo despierte a través de tu palabra de tal manera que no sea engañado en este tiempo. Bendigo a tu pueblo y sé que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, Señor, la cual es derramada, la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. El Expreso de Medianoche. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me dedica a los pastos, me hará descansar junto a... Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recordá que podés volver a escuchar este mensaje ingresando a nuestro canal, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Nos volvemos a encontrar cuando comience el nuevo día en El Expreso de Medianoche. Estarás, tu vara y tu cachado, aliento siempre me fundirán. Hasta aquí hemos compartido juntos El Expreso de Medianoche. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.